Continuamos ya con Filipenses en capítulo 4. Estamos ya. Y vamos a ver el día de hoy este versículo inicial de este capítulo. El tema de hoy es una verdadera comunidad. Y podemos leer ese versículo, más lectura, y dice Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. A veces cuando leemos un texto, ¿verdad? No ponemos mucha atención a ciertas palabras que encontramos ahí y nos perdemos de una comprensión más profunda del pasaje, una riqueza contenida ahí, ¿verdad? De la carta o del libro que estemos estudiando. Nosotros cuando nos reunimos como iglesia, ¿verdad? Nos saludamos y nos decimos hermanos, ¿verdad? A veces lo hacemos pues porque los demás lo dicen, quizá por costumbre o porque simplemente todos lo dicen, ¿verdad? Y he visto que hay iglesias que a cualquier persona que asiste, ¿verdad? Le dicen hermano, ¿sí? Y uno a veces cae en eso, ¿verdad? Pero por otro lado, cuando tratamos a las personas que entendemos que son creyentes y les decimos hermanos, ¿sí? No sé si llegamos a entender lo que esas palabras implican. Sí, esa es la pregunta, si de verdad los vemos como hermanos o entendemos de verdad lo que implica esa palabra. Y este pasaje nos ayuda a poder entender esas palabras. ¿Sí? Y esto es lo que podemos ver aquí en este pasaje. Este pasaje nos puede dar una comprensión, ¿sí? En la que podamos darle más sentido a estas palabras, ¿verdad? Este texto nos puede ayudar mucho. Y el texto comienza, ¿verdad? Con esa frase, así que. Eh, como les decía, este pasaje nos muestra cómo debemos vernos unos a los otros como iglesia. ¿Sí? Que seamos verdaderamente, que nos cuidemos verdaderamente unos a los otros. Esa es la idea, ¿verdad? Este pasaje nos refleja la relación que había entre Pablo y los filipenses. Entonces, cuando aquí la frase comienza, ¿verdad? El versículo, así que, esa es una palabra que es una conexión con lo que ha dicho anteriormente. El capítulo 2, capítulo 3, ¿verdad? Hemos visto y está en realidad lleno de doctrina, esos dos capítulos, y por lo tanto, pues toda doctrina debe conducirnos a la práctica. Por esta razón, cuando hay una exposición de una verdad, de una doctrina, de las escrituras, pues debe haber un así que, como dice este texto. Y de hecho lo encontramos también algo similar. En capítulo 2, versículo 12, dice, por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Encontramos esa frase, por tanto, porque es algo que se conecta con lo que ha dicho anteriormente. En capítulo 3, versículo 15, usa esta misma frase que encontramos en capítulo 4. Así que, Filipenses 3:15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. O sea, toda verdad, toda doctrina debe llevarnos, conducirnos a cambiar nuestras vidas y corazones. No es para que se nos quede en la mente, en nuestras cabezas nada más. Nunca se pretende que la verdad o que la doctrina fuese para estimular nuestro intelecto, ¿sí? O sea, sino que implica responder con vidas transformadas a esa verdad, a esa doctrina. Entonces, cada mensaje, cada sermón conlleva la implicación de una psique. Y esto nos indica que toda verdad conlleva esa aplicación, ¿verdad? Toda vez que nos exponemos a las escrituras, ya sea escuchadas, estudiadas, leídas en un sermón o en un estudio bíblico, siempre debemos recordar, ¿verdad?, que debemos aplicar lo que hemos escuchado, debemos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Recordemos que Pablo está exhortando a los filipenses a imitar su ejemplo.
él ha mencionado ejemplos, ¿verdad? Un ejemplo que ha mencionado en el capítulo 2 es el de Cristo. Pero luego en capítulo 3 él menciona su ejemplo, ¿sí? Que sigan adelante en su caminar cristiano, esforzándose, y utiliza ahí la metáfora de un atleta, ¿verdad? Él habla de que nos esforcemos, ¿verdad? Que ejerzamos todo nuestro esfuerzo en un continuo, ¿verdad? Y ahí habla como de utilizando todos nuestros músculos, ¿verdad? Para poder llevar a cabo esa carrera. Y les ha hablado también, ¿verdad? Hemos visto que ha hablado de la justificación, ha hablado de la santificación, ha hablado de la glorificación, ¿verdad? Y les ha dicho que tengan cuidado de los judaizantes, de estos maestros que andaban trayendo o introduciendo enseñanzas erróneas, ¿verdad? Distorsionando el evangelio, añadiendo obras, ¿sí? Rituales para ser salvos. Recordemos que hablan de Pablo y de la circuncisión. Ellos pretendían añadir esto al evangelio. O sea, debían de creer en Cristo, pero además tenían que circuncidarse. Y también les ha dicho, ¿verdad?, que no se guíen por las personas que se dicen cristianas y que siguen deseos esclavizantes, que viven patrones de conducta impías, ¿verdad? Y se creen aún así espirituales. Esto los mencionábamos, que a esto se les dice los antinomianos, ¿verdad? O sea, los que están sin ley. Antinomiano es una negación, nomos, ¿verdad? Es la ley, es anti-ley, ¿verdad? Viven sin ley, o sea, viven en un patrón de conducta sin ley, ¿sí? Es como aquellos que estaban ahí en Mateo 7, versículos 22 al 23, si mal no recuerdo, cuando el Señor les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa es la misma idea. Hacedores de maldad son personas sin ley. Entonces estas personas, ¿verdad?, se decían cristianas, pero en realidad demostraban que no lo eran, ¿verdad?, porque su estilo de vida era contrario a la piedad, y por lo tanto, dice Pablo, eso les va a conducir a la destrucción. Y le recuerda ahí, ¿verdad? Pablo les dice, ustedes son ciudadanos del cielo, y en ese sentido, ¿verdad?, somos peregrinos en este mundo, nuestros nombres están escritos en los cielos y el Señor nos ve ya resucitados, sentados, ¿verdad?, en lugares celestiales, y no somos de este mundo, porque Jesús, recordemos que dice también, mi reino no es de este mundo, y que por esta razón debemos vivir vidas que sean conforme a los principios de ese reino y no los patrones del mundo. El reino de Dios es pureza y santidad, y por lo tanto debemos vivir como ciudadanos de ese reino de pureza y de santidad, y aguardamos nuestro destino final, ¿verdad? Ansiosamente, ese destino glorioso, con mucho entusiasmo, lo guardamos, lo esperamos, ¿verdad? Estamos ansiosos ya de ese punto, de llegar a ese punto, ¿verdad?, donde seremos glorificados, resucitados, con un cuerpo renovado que nunca pecará más, ¿verdad? En nuestra lucha contra el pecado finalmente culminará, cesará de toda esa lucha, ¿verdad? Y estaremos capacitados entonces para disfrutar de la comunión con el Señor eternamente. Esa era la preocupación de Pablo por estos creyentes, para que sigan creciendo, avanzando en esa justicia práctica, en esa santidad práctica. Es una preocupación pastoral continua de Pablo aquí, ¿verdad? Que lo vemos aquí en esta carta. Y antes de seguir desafiando, ¿verdad?, a sus amigos filipenses a mantenerse firmes, en este mismo versículo incluso, Pablo les recuerda, o les va a recordar aquí, su profundo afecto por ellos. Vemos aquí esa perspectiva pastoral. De hecho, todas estas exhortaciones están impregnadas de palabras en un tono de afecto. Estos mandatos, estas exhortaciones que Pablo les da aquí y que hemos visto, ¿verdad? Aunque son de carácter autoritativo, no obstante, Pablo no las da de forma autoritaria, ¿verdad? Es una gran diferencia, ¿verdad?, sino que las habla con amor, ¿sí? O en amor, debido a ese profundo afecto que sentía por ellos. Y antes de decirles, ¿verdad?, que permanezcan firmes, es como si él colocara su brazo sobre ellos, ¿verdad?, y les hablara de forma personal, con afecto y ternura, ¿verdad? Recordamos que él había
Derramaron lágrimas por aquellos que decían ser cristianos y que vivían vidas contrarias a la piedad, pero cuanto más, ¿verdad? Cuando se refiere a estos filipenses, no quiere que ellos, ¿verdad?, caigan igualmente que aquellos que decían ser cristianos y que vivían impíamente y que resultaron finalmente no ser verdaderamente cristianos, ¿verdad? Entonces Pablo había llegado, recordemos que había llegado a Filipos, él siempre llegaba a una ciudad predicando, enseñando, y las personas obviamente o bien lo recibían y lo llegaban a amar, o bien lo odiaban y rechazaban su mensaje. Pero la iglesia de Filipos es una iglesia que había recibido ese mensaje y es una iglesia a la cual apreciaba y amaba y porque tenían una comunión estrecha de amistad y de amor en el Señor. Y Pablo, para demostrar su afecto por ellos, ¿verdad?, utiliza ahí 5 términos de afecto para describir su estrecha relación con ellos y que nos pueden ayudar a nosotros, les decía al principio, a cultivar relaciones entre nosotros de la misma forma en que Pablo tenía con estos filipenses. Y en un sentido, esto debe ser la idea en la que nos debemos de tratar en la iglesia. Y sin duda nos van a dar más sentido a nuestras conversaciones, a nuestras relaciones, ¿verdad?, unos con otros. Y cuando nos llamamos hermanos, ¿verdad?, quizá nos recuerde esto que Pablo, ¿verdad?, sentía por estos hermanos. Así que veamos estos términos. Pablo primeramente llama a los filipenses hermanos. Hermanos, dice. Y esta es la 5ª vez en la carta que Pablo describe a los filipenses como sus hermanos. La 6ª vez ya la va a mencionar en el versículo 8, pero el término ahí utiliza o enfatiza más bien la realidad de que todos los creyentes son parte de la familia de Dios. Los cristianos se relacionan entre sí como hermanos y hermanas, y es decir, no es una simple formalidad o una costumbre, a veces así nosotros podemos usarla, pero a veces no le vemos mucho sentido, ¿verdad? Cuando decimos hola hermano, ¿verdad? ¿Qué tal hermana? ¿Cómo estás hermano? Pero Pablo no usa este término sin una seria consideración, ¿verdad? Él verdaderamente los ve como sus hermanos. El trato que Pablo tenía con ellos no era de yo soy apóstol, ¿verdad? Y ustedes no. Es decir, no había un tono jerárquico en su lenguaje y en su trato con estos filipenses. Él los ve en el mismo nivel, ¿verdad? Es una relación de igualdad. Ustedes son mis hermanos, ¿verdad? ¿Sí? Si bien tenía él la autoridad de un apóstol y podía darles mandamientos, ante todo eran sus hermanos y hermanas en Cristo. Y sí que Pablo les estaba recordando, eso, somos iguales, ¿verdad? Somos nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 12, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? Y, así que tus hermanos y hermanas en Cristo nacieron de nuevo por la voluntad de Dios. Y esto debe recordarnos, ¿verdad?, que esta unión espiritual que tenemos unos con los otros. Estamos unidos en Cristo. Y tus hermanos son los que Dios ha decidido adoptar en su familia. Son aquellos que están unidos a Cristo, así como nosotros. Entonces, no nos unen nuestras aficiones, no nos une nuestros hobbies, ¿verdad? Nuestra unidad no está basada en nuestras profesiones, no es como aquellas asociaciones de médicos, de abogados o de contadores o de aficionados del fútbol, de algún deporte, etcétera, ¿no? Es algo más trascendental, ¿sí? En nuestra familia, en la sangre, por ejemplo, tenemos un vínculo con nuestros padres, ¿verdad? Tenemos nuestras diferencias con nuestros hermanos, discutimos, a veces nos disgustamos, pero somos familia, ¿verdad? Pase lo que pase, seguimos siendo hermanos de sangre. Y como hermanos y hermanas en Cristo, ¿verdad?, estamos unidos por la obra de elección que Dios hizo de cada uno. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y ahora estamos unidos. La gran importancia de esta unidad se ve reflejada incluso
en la misma oración de Jesús, ¿verdad? Ahí en Juan 17, recordemos Juan 17:20, dice ahí, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Noten esta unidad que hay entre el Padre y el Hijo, de acuerdo a este texto, es la misma unidad que tenemos nosotros con el Señor. Y es la misma unidad que tenemos unos con los otros. Entonces somos adoptados como hijos, cada uno de nosotros, por medio de la obra de Cristo. En Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Noten, somos hijos, ¿verdad? Y el Espíritu de Cristo está en cada uno de nosotros. ¿Sí? Y eso nada lo puede cambiar. Si Dios te ha llamado y te ha salvado, eres su hijo, eres de su familia. Y ahora tienes nuevos hermanos, nuevas hermanas en Cristo, que serán tu familia eterna. Sí, tenemos familia en la sangre, pero esa familia en la sangre, si no culmina en una familia en Cristo, esa familia en la sangre termina en la muerte. Pero en la eternidad, ¿verdad? Mantendremos una familia eterna que son aquellos que han sido llamados por el Señor. Juntos formamos un cuerpo y nada nos puede separar de esa unión objetiva que tenemos unos con los otros. Es cierto, ¿verdad? Hay diferencias, hay desacuerdos, hay tensiones en la iglesia, se llegan a dar divisiones, malentendidos. Somos pecadores a final de cuenta y tarde o temprano, ¿verdad? Pecamos unos contra otros. Pero ese es precisamente el punto de Pablo aquí. Debemos mantener esa unidad y luchar por esa unidad. Debemos vernos como una familia, porque eso es en realidad lo que somos. Dios nos ha unido en familia. Y tú puedes estar en una ciudad donde no tienes a nadie de tu familia de sangre, pero tienes a tus hermanos y hermanas en Cristo, que son los de tu familia, y nuestra unión fraternal llega a este punto. No debe haber diferencias en cuanto a nuestra cultura, raza, aficiones, oficios. Todas estas diferencias son superficiales, ¿verdad? ¿Por qué? Debido al don de la adopción. Hemos sido adoptados. A través del Evangelio esas diferencias no pueden, ¿verdad?, contra la unidad del Evangelio. Pablo anteriormente, como ya he mencionado, era un fariseo. Si recordamos, lo veíamos en los mensajes anteriores. En Filipenses 3, versículo 5, él dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Si él siguiera siendo ese fariseo, si no se hubiese encontrado con Cristo en camino a Damasco, él jamás llamaría a los filipenses como hermanos. De hecho, los llamaría como lo hacían los mismos fariseos, los llamaría perros. Ese mismo lenguaje que él utiliza ahí, el cual los llama ahora los fariseos. Entonces, él no hubiera tolerado a estos gentiles, ¿verdad?, aun cuando fuesen convertidos al judaísmo. Pero el Señor lo alcanzó, ¿verdad? Fue transformado, fue cambiado por el Señor, nació de nuevo, y como dice ahí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, Pablo, al igual que los filipenses, estaban camino al infierno y fueron rescatados y redimidos. Y al igual que ellos, nosotros también, ¿verdad? Somos pecadores bajo la justa ira de Dios y condenación de Dios, pero somos receptores indignos del amor misericordioso del Padre y ahora somos justificados y hemos sido adoptados en la familia de Dios. En Efesios capítulo 1, versículos 5 al 6, dice Pablo ahí,
que Dios en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, Dios, ¿verdad?, nos predestinó y ahora nos ha adoptado como sus hijos. Es decir, todos nuestros hermanos en Cristo son aquellos que Dios ha predestinado y han sido adoptados en su familia, ¿verdad? Eso por la voluntad de Dios, no por nuestra voluntad, es por la voluntad de Dios. Ahora, en un matrimonio, un matrimonio muestra amor y compasión a un niño, ¿verdad?, sin padres, ¿verdad? Cuando un matrimonio adopta a un niño, ese matrimonio muestra amor y compasión, ¿verdad?, a este niño que no tiene padres y ahora lo adopta, ¿verdad?, y lo hace miembro de su familia. Y de igual manera nosotros somos adoptados y Dios nos concede la gracia de llevarnos a su familia y darnos a todos los mismos derechos y privilegios que tienen sus otros hijos. En la antigüedad, ¿verdad?, este proceso de adopción es interesante, ¿verdad? John MacArthur relaciona o describe este proceso y se los voy a describir aquí, ¿verdad? Él dice, por ejemplo, el proceso de adopción consistía en varios procedimientos legales específicos. El primer paso ponía fin por completo a las relaciones sociales y a la conexión legal del hijo adoptado con su familia natural. El segundo paso lo convertía en un miembro permanente de su familia nueva. Adicionalmente, se eliminaba cualquier obligación financiera previa, como si nunca hubiera existido. Para que la transacción se formalizara legalmente, se requería la presencia de 7 testigos de reputación. Si era necesario, su testimonio podía refutar cualquier impugnación potencial a la adopción luego de que el padre muriera. Una vez completada la adopción, el nuevo hijo o hija estaba entonces totalmente bajo el cuidado y control del nuevo padre. El padre anterior no tenía ya ninguna autoridad sobre su antiguo hijo. Y dice, en las familias romanas la autoridad del paterfamilias, es decir, el padre de familia, era definitiva y absoluta. Esa autoridad se extendía a los adoptados en la familia, comenzando en el momento de su adopción. Este era el proceso, ¿verdad?, que se llevaba a cabo, ¿verdad? Y la realidad de que somos hijos adoptados y por lo tanto hermanos unos de los otros, pues vence todas estas diferencias porque somos iguales delante del Señor. Y como dijo Pablo ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este tipo de diferencias no deben nunca quebrantar la unidad de la iglesia. Es un término que expresa el terreno común que Pablo y los filipenses comparten en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El hecho de ser hermanos. ¿Sí? Y eso, ¿verdad?, nos debe ayudar, nos debe ayudar a entender y darle más sentido, ¿verdad?, como les decía, a esa palabra hermanos que utilizamos muy seguido. Bien, el siguiente término con el que Pablo se refiere a los filipenses es amados. Amados ahí. Él lo describe, ¿verdad?, como aquellos a quienes ama. Y él usa la misma palabra griega, bueno, que utiliza ya en capítulo 2, versículo 12. En el original es agapetos, ¿sí? El término comunica un afecto y un compromiso. En el original hace un énfasis y podría traducirse amadísimos. O sea, está haciendo un fuerte énfasis ahí. Muy amados está diciendo, ¿sí? Y noten que en el mismo versículo, capítulo 4, versículo 1, repite esa palabra. Al final también lo vuelve a repetir al final del versículo. Entonces, la realidad de ser hijos de Dios y de ser hermanos en Cristo debe ir más allá, hasta el punto de ver o de considerar a los demás como verdaderamente amados. No solamente de considerarlos, sino de mostrar, ¿verdad?, un amor por los demás, ¿sí? William Hendrickson, el comentarista, dice, amados con un amor profundo, abnegado, perfecto,
consciente e intencionado, con un amor que abarca toda la personalidad. Por supuesto, cuando hablamos de amor, ¿verdad? Siempre hay que hacer un lado todos los términos, todas las descripciones de amor que vienen del mundo, porque el mundo define el amor de una manera superficial, emocional, ¿verdad? Algo que es ajeno a la escritura. Entonces, no es simplemente decirles te amo, ¿verdad? Sino que habla de un verdadero amor de compromiso por los demás. Esta palabra expresa su amor incondicional por sus hermanos. Pablo acostumbraba, sí, a decirles a sus hermanos en Cristo que los amaba, pero no solo de palabra. La relación que Pablo tenía con sus hermanos no es la de eres mi hermano, ni modo, ¿qué le voy a hacer? No. O no es la de ni modo, te tengo que soportar, ¿verdad? No, la iglesia está formada de un grupo de escogidos por Dios y que en su sabia voluntad el Señor los ha colocado en nuestras vidas para nuestra edificación, para amarlos y para edificarlos, ¿sí? Primera de Pedro 1:22 dice ahí el apóstol Pedro, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingidos. Y dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Este es el llamado que tenemos nosotros, ¿sí? El amor no es unilateral, ¿verdad? Debe ser un amor mutuo. El amor entre los filipenses existía, ¿verdad? Pero se estaba viendo amenazado por las fricciones que había entre ellos, como vamos a ver en el siguiente pasaje de este capítulo. Entonces esta palabra, amados, nos indica la profunda conexión que había entre Pablo y los filipenses. Sus corazones estaban muy, muy unidos de verdad, y esto mismo es a la vez sonaba, ¿verdad? Les debía haber sonado como una reprensión aquí, contrastante, ¿verdad? ¿Cómo es posible que hubiese entre ellos divisiones, ¿sí? O conflictos, ¿verdad? Si eran hermanos amados, ¿verdad? Entonces, el amor aquí, ¿verdad? El amor ágape es sacrificial, ¿verdad? Busca el mayor bien para el otro, no es individualista, no busca lo suyo. Con demasiada frecuencia hay personas en las iglesias, ¿verdad? Que solo piensan en sí mismos. Y esto es algo triste, ¿verdad? Pero recordemos que Pablo estuvo dispuesto a enviar a Timoteo y a Epafrodito para que sirviesen, ¿verdad? A los filipenses. Timoteo era el alma gemela, veíamos ahí, ¿verdad? El alma gemela de Pablo, y estaba dispuesto a desprenderse de él, ¿verdad? Para proveer un bien a los filipenses. Y esto es una demostración de amor. Pablo necesitaba a Timoteo, era de mucha ayuda para él, pero no era egoísta, ¿verdad? Y vio que podía suplir una necesidad en los filipenses, así que actuó porque los amaba. Y al igual que Epafrodito, era también un buen siervo, pero quiso enviarlo de nuevo a los filipenses. Además, los mismos filipenses podían haber visto ese amor, ¿verdad?, de Pablo cuando estuvo con ellos, cuando fue llevado a la cárcel, ¿verdad?, por predicar el evangelio, por la fe o a causa de la fe de los filipenses. Entonces, ahí en Filipenses 2, versículo 17, ¿verdad? Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, dice, me gozo y regocijo con todos vosotros. O sea, para Pablo era un gozo poderle servir, ¿verdad? Porque los amaba. Hermanos, una iglesia sin este amor sacrificial y no egoísta difícilmente funcionará. Fácilmente se vendrá abajo. La iglesia no funciona cuando todos, ¿verdad?, están buscando lo suyo, ¿sí? El amor es costoso, ¿sí? Y te cuesta tu egoísmo. Pero si tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, ¿verdad?, tenemos el Espíritu de Cristo y podemos practicar amor, ¿sí? Podemos ver a nuestros hermanos y hermanas en Cristo como nuestros amadísimos hermanos, como Pablo dice aquí. Entonces la pregunta es, ¿así es como tú ves a tus hermanos? ¿De verdad deseamos servir sacrificialmente a nuestros hermanos? Así que analicemos, ¿verdad?, nuestras vidas a la luz de esto. ¿Qué tanto necesito yo ajustar en mi vida para poder centrarme más en las necesidades de mis hermanos? Y eso podría ser un buen punto de partida en nuestras vidas para poder seguir creciendo, ¿verdad? Ahora, la siguiente palabra con la cual Pablo describe a estos hermanos es deseados. ¿Sí? Este es el tercer término que describe a los filipenses como aquellos a quienes desea, ¿verdad? Ellos son muy deseados, muy anhelados, así como
Pablo expresó su anhelo por los filipenses en su acción de gracias ahí al principio, en capítulo 1, versículo 8. Ahora está reiterando, ¿verdad?, su apasionado afecto por sus hermanos y hermanas en Cristo. La palabra deseados es una palabra muy fuerte, muy rara en el Nuevo Testamento, casi no la vemos. Significa un deseo intenso y muy fuerte, ¿sí? Él deseaba intensamente estar con ellos, ¿verdad? Esta es una señal de que alguien es salvo, ¿sí? Desear estar con tus hermanos y hermanas en Cristo que comparten tu misma fe es una señal, una indicación de que verdaderamente eres creyente, ¿verdad? Todo creyente desea estar con sus hermanos en Cristo. En Filipenses 1.8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo, o significa ahí añoro, amo o añoro o deseo, ¿verdad? Que es la misma idea, a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo anhelaba y necesitaba que llegara aquel día en el que podría verlos y tener comunión con ellos. Los deseaba. Recordemos que el mismo Epafrodito había venido a traer una ayuda para Pablo por parte de los filipenses y él se enfermó muy seriamente y algunos, ¿verdad?, le dieron informes allá a los filipenses y no obstante, Epafrodito, ¿verdad?, como quiera, ¿verdad?, él fue con Pablo, pero él posteriormente se angustió porque los filipenses, como habían oído que había enfermado, pues él, como dice ahí en capítulo 2, versículo 26, él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Es la misma idea, es el mismo lenguaje, ¿verdad?, el mismo deseo, ¿verdad?, intenso. Y dice, tenía deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Es en Filipenses 2.26. Ahora, también Epafrodito deseaba, ¿verdad?, estar con ellos, al igual que Pablo deseaba estar con ellos. Estaba preocupado por ellos, ¿verdad?, porque los amaba con toda su alma y su corazón. Era algo que le tenía inquieto. Los separaba así una gran distancia de muchos días de viaje, pero el deseo de Pablo también es muy fuerte, es muy especial por estos filipenses. Así que esta iglesia tenía un lugar muy especial para Pablo como ninguna otra iglesia. Creo que no podría decir lo mismo, por ejemplo, a la iglesia de los Corintios, ¿verdad?, que había serios problemas ahí, ¿verdad?, problemas carnales, etcétera, pero eh, creo que a ninguna otra iglesia Pablo lo describe así, como a estos filipenses. ¿Sí? Y creo que este deseo, ¿verdad?, debe existir en nuestra iglesia local. Quizá no tanto por otras iglesias, ¿verdad? Conocemos de otras iglesias, sabemos de otras iglesias, eh, pero nuestra iglesia local debe tener un lugar muy especial en nuestros corazones. Son nuestros hermanos, ¿verdad?, que Dios ha colocado de ahí de inmediato, ¿verdad?, los cuales podemos amar y servir. Pablo quería abrazarlos, quería compartirles, ¿verdad?, todas sus experiencias en Cristo, tener comunión con ellos. Eso, como cuando nos separamos, ¿verdad?, de seres queridos y vemos sus fotos ahí en un estante y deseamos estar con ellos. Es la idea, ¿verdad? Recordamos las vivencias que tuvimos con ellos, o como cuando vemos fotos, por ejemplo, de familiares que ya han partido de este mundo. Recordamos sus palabras, recordamos sus sonrisas, diversas situaciones que vivimos con ellos, y así mismo, ¿verdad?, Pablo ahí privado de su libertad, ahí preso, ¿verdad?, encadenado a un soldado, viendo lo que sucede a su alrededor, que algunos están predicando para traerle más angustia en medio de esa adversidad que está pasando. Y él piensa en estos hermanos y desea, ¿verdad?, estar verdaderamente con ellos. Y esto sin duda es otro Pablo, ¿verdad? Es otro Pablo diferente a aquel Saulo que estaba asolando a la iglesia, y ahora lo vemos expresando un amor tierno, un deseo fuerte por estar con sus hermanos filipenses, ¿verdad? Entonces, es lo que nos debe llevar a preguntar, ¿qué tanto anhelamos la comunión del pueblo de Dios? ¿Qué tanto anhelamos y deseamos estar con nuestros hermanos en Cristo? ¿Qué tan fuerte es nuestro deseo, ¿verdad?, de estar con nuestros hermanos, ¿verdad? Este tiempo, ¿verdad?, de pandemia, a veces nos trae desesperación, pero nos debe llevar a desear más, ¿verdad?, estar con nuestros hermanos. Y ya queremos regresar, ¿verdad?, estar normalmente asistiendo y compartiendo y adorando juntos, ¿verdad? Ahora pensamos, por ejemplo, en las iglesias perseguidas, ¿verdad?, que tenían que
reunirse, a veces escondidas y a veces tenían dificultad para poder verse, ¿verdad? ¿Y para qué? Para no ser llevadas a prisión, por eso se reunían a escondidas, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad? Dios mediante que nosotros podamos crecer en este deseo intenso de estar juntos, ¿verdad? Algún día lo estaremos en la eternidad, pero hoy debemos anhelarnos, ¿verdad? Deberíamos anhelarnos. Y qué gran motivación, ¿verdad? Es que veamos a un hermano y le digamos, hermano, ya te extrañaba mucho, ¿verdad? A veces hay personas a las que queremos evitar, ¿verdad? O a las que nos resulta difícil amar, pero a la luz de este pasaje, ¿verdad? Tenemos que trabajar más en el poder del Espíritu, ¿verdad? Para poder verdaderamente amar a esas personas, a esos hermanos, ¿verdad? No tenemos excusas ya para eso. Tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo morando en nosotros, así que tenemos la capacidad de amar, ¿verdad? Entonces, los siguientes términos son dos juntos, ¿verdad? Que son gozo y corona mía. Gozo y corona mía. Esta es la descripción que hace de Pablo de los filipenses. Utiliza esta misma combinación de palabras allá en Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19. Noten lo que dice ahí, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Noten ahí las mismas palabras, gozo o corona. Esta referencia al gozo, primeramente, hemos dicho que esta es la epístola del gozo, ¿verdad? Esto es otra referencia al gozo. Podría no parecernos novedad, ¿verdad?, para nosotros en este punto que Pablo haga mención del gozo, dado que es un tema central de la carta y Pablo está por concluir la carta. Así que nuevamente vuelve a mencionar el gozo, ¿verdad? Y a referencia a los filipenses como su gozo, Pablo indica que encuentra gozo en la obra evidente de Dios en sus vidas, ¿verdad? Y como tal, incluso su gozo en los filipenses es más fundamentalmente un gozo en Cristo, ¿verdad? Así que Pablo encontraba gozo en las personas a las cuales amaba. Los hermanos deben producirnos gozo, ¿verdad? Él estaba encadenado a un soldado romano bajo arresto domiciliario y esperaba ser juzgado ante el emperador romano, pero el gozo no lo perdía, estaba ahí. Tenía muchos motivos de gozarse, a pesar de todas las cosas que estaba pasando. Tenía grandes motivaciones para gozarse. Y cuando pensaba en estos hermanos, pues se gozaba todavía más. Porque veía a estos hermanos como habían, ¿verdad?, crecido en el Señor. En 1 Tesalonicenses 3, versículo 9, noten, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Y al igual con los filipenses, ¿verdad? También se gozaba por ellos. El crecimiento de nuestros hermanos debe ser una causa de gozo en nosotros. Pablo se gozaba por el crecimiento de los tesalonicenses, se gozaba por el crecimiento de los filipenses. Así que nos gozamos cuando vemos que están ellos, los hermanos, ¿verdad?, están afirmándose cada vez más en su caminar cristiano, han avanzado, siguen avanzando. Eso es un motivo de gozo, es una causa de gozo. Estos son elementos fundamentales, esenciales en la unidad de una iglesia. Para que el funcionamiento esté normal, sea saludable, debe existir este componente importante de gozarnos, ¿verdad? O sea, no hay lugar aquí a envidias o celos, ¿verdad? Es triste a veces que cuando Dios está bendiciendo a alguien, ¿verdad?, y está creciendo, ¿verdad?, viene otro, ¿verdad?, y llega a tener envidia, ¿verdad?, de otro hermano en la iglesia, y eso es trágico, ¿verdad? Sí, ya el enemigo ya tiene un terreno, ¿verdad?, en donde trabajar ahí para traer una división. Entonces, finalmente Pablo describe también a esta iglesia como su corona. Ahí la palabra corona en el griego es estéfanos, ¿sí? Estéfanos. Se refiere a la corona del vencedor que se le daba al atleta que ganaba un evento, una carrera. Así que Pablo está visualizando una gran celebración, tal vez como la del final de los Juegos Olímpicos, donde los vencedores reciben estas coronas de laurel y hay mucho regocijo. Y Pablo dice, ustedes son mi corona. En 1 Corintios también vemos en 9:25, dice, todo aquel que lucha
de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, es la misma idea, pero nosotros una incorruptible. O sea, el juez colocaba una corona de laurel en la cabeza del vencedor. Esta corona representaba pues que había corrido la carrera y había ganado, ¿sí? Entonces, los filipenses, dice MacArthur en su comentario, los filipenses eran el trofeo de Pablo o su guirnalda de honor, eran la evidencia de su servicio eficaz. Sí, de esta forma tan tierna, ¿verdad? De aquel Saulo diferente, ¿verdad? Que asolaba, ¿verdad? Implacablemente a la iglesia, ahora lo vemos de una manera tierna. Pablo dice, ¿verdad?, que ellos son la corona de su cabeza. La corona que se dará como prueba de lo que ha corrido, de cómo han corrido su carrera victoriosamente. Y al pensar, ¿verdad?, en ellos, sabe que su trabajo no ha sido en vano, ¿verdad? Él les ha servido. Los ha visto correr la carrera, han recibido la palabra de Pablo y están corriendo la carrera, están avanzando. Estos creyentes verdaderamente están creciendo en la semejanza de Cristo, y como resultado estos creyentes filipenses, ¿verdad?, son la corona sobre la cabeza de Pablo. Mediante su ministerio ellos pudieron madurar en la fe, y su ministerio, el ministerio de Pablo en ese sentido, pues fue usado por Dios, y para Pablo eso era un gozo, ¿verdad? Eso era lo que llenaba a Pablo. Y asimismo, ¿verdad?, ahí nosotros debemos encontrar gozo, ¿verdad?, en el servicio a los demás. Debemos hallar un gozo. Y noten, en Filipenses 2, capítulo 15, él les dice también, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de lo cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, ahí Pablo está apuntando a aquel día en que se encontrará con Cristo, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ese crecimiento en santidad, en semejanza de Cristo, para Pablo era su corona, ¿verdad? Era lo que le llenaba. Puede tener en mente el momento del regreso del Señor aquí cuando se refiere a sus amados de Filipos como su gozo y su corona. El gozo de Pablo es que ellos algún día reciban la recompensa también de su Señor. Obviamente, así como él iba a recibir recompensas, o él esperaba recibir recompensas, también esperaba que los filipenses recibieran recompensas. Así que en el contexto les ha mencionado que ellos se aferren, ¿verdad?, que se aferren firmemente a la palabra de vida, que sean irreprensibles, que sean luminares, y en el día de Cristo, en la inminente aparición del Señor desde el cielo para transformar nuestros cuerpos humildes, ¿verdad?, corruptos en cuerpos glorificados, se pueda gozarse, ¿verdad?, como hoy, y sean su corona, como hoy lo son, ¿verdad? Todo ese esfuerzo de Pablo, todo ese sufrimiento, todos esos viajes predicando el Evangelio, Pablo dice, no son en vanos porque los estoy viendo a ustedes que están creciendo. Y aquí vemos un principio muy importante, ¿verdad? Nuestra carrera, la cual no es más que nuestra santificación, ¿verdad?, donde vamos creciendo en la semejanza de Cristo, es una obra colectiva. Dios ha determinado que crezcamos en santidad utilizando a los demás miembros de su cuerpo. Por eso ha dado dones, ¿verdad? Por eso ha dado capacidades a los demás hermanos para edificar el cuerpo de Cristo. No podemos vivir la vida cristiana en solitario. Es un proyecto en equipo, ¿verdad? Todos debemos invertir tiempo y esfuerzo en los demás. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos, edificándonos, ¿verdad?, a través de la oración, a través del consejo, a través de la exhortación, ¿verdad? Sí, y nuestros hermanos y hermanas en Cristo son nuestras coronas, ¿verdad?, son nuestro gozo, y por esto debemos participar involucrándonos en las vidas de nuestros hermanos. Debemos invertir nuestras vidas en los otros. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado que así funciona la iglesia. No podemos cambiar la iglesia. Vivimos tiempos en los que constantemente se nos induce, ¿verdad?, o se nos trata de meter la idea de que debemos vivir vidas individualistas, egoístas, ¿verdad? Entonces, así con estas palabras, ¿verdad?, Pablo, ¿verdad?, les exhorta, ¿verdad?, a permanecer firmes. Ahí en el versículo ese mismo que estamos viendo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Noten que esa palabra así firmes
se conecta con el ejemplo de Pablo. Si en este llamado de mantenerse firme, Pablo repite su exhortación inicial de mantenerse firmes en un solo espíritu que veíamos ahí en Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por el Evangelio, por la fe del Evangelio. Y utiliza esta palabra así, ¿verdad? Así firmes, ¿por qué? Porque él ya les ha dado su ejemplo, así que deben de mirar el ejemplo de Pablo, de ser firmes en la voluntad de Dios. Manténganse firmes, ahí en el original es un mandato, está en una forma como militar, de un oficial al mando de sus soldados, ¿verdad? Encargándoles que se mantengan en su posición en el cuerpo de batalla, que permanezcan inamovibles, o sea, no pueden ceder, no pueden retroceder, no deben ceder espacio, deben permanecer firmes. Y esto indica que obviamente hay mucha oposición, hay un antagonismo y por eso deben permanecer firmes, por eso es la exhortación. La vida cristiana no es algo que pasamos cómodamente, hermano, ¿sí? Sino que vamos a través de mucha dificultad y comenzando con nuestro mismo egoísmo, ¿verdad? O sea, no estar firmes es permanecer en pecado, ¿sí? No hay opción. Es un mandato lo que Pablo está diciendo aquí. Él lo dice en forma presente el verbo, ¿verdad? Siempre debemos estar firmes, que no debemos ser pasivos en esto. Toda la iglesia está llamada aquí a esto, ¿verdad? A permanecer firmes. Así que Pablo nuevamente se pone como ejemplo y dice, estad así firmes como yo les he instruido y como yo les he mostrado con mi vida. Y esto es algo urgente para Pablo. ¿Y por qué es muy urgente? ¿Verdad? ¿Por qué es así? ¿Verdad? Porque como dice un comentarista, están en medio de los enemigos de la cruz, especialmente los enemigos de la cruz de Cristo, ¿verdad? Existe un peligro real de que se vean arrastrados por su amenaza actual y la consiguiente y por consiguiente necesitan una postura firme. Esa es la razón, ¿verdad? Dentro de esta batalla se incluye el mantener relaciones sanas entre nosotros como creyentes. Es lo que le está diciendo Pablo a los filipenses. ¿Por qué? Porque el enemigo puede ganar terreno en nuestras vidas cuando no sabemos resolver nuestros conflictos como iglesia, los cuales Pablo va a llamar y va a tratar a continuación en la siguiente pasaje de este capítulo, ¿verdad? Y lo vamos a ver Dios mediante en la siguiente ocasión, ¿verdad? Pero concluyendo, esta es una imagen de lo que debe ser una verdadera comunión cristiana, ¿sí? Esta forma de ver a nuestros hermanos debe marcar nuestra comunión en la iglesia. Siempre nos encontramos, ¿verdad?, con personas que nos vamos a encontrar con personas que pueden decir ser cristianas, ¿verdad?, pero no están involucradas en la iglesia local. Por una razón u otra van a afirmar que no tienen necesidad del cuerpo de Cristo, aun cuando no lo digan, ¿verdad? En palabras, el hecho es que si no tienen interés, ¿verdad?, en la iglesia local y están perfectamente contentos de vivir su experiencia cristiana separados de otros creyentes, pues quizá puede ser incluso dudoso, ¿verdad?, que tal persona pudiera ser cristiana verdaderamente. Y si lo son, ¿verdad?, deben ser desafiados a tener en cuenta no solo a sí mismos, sino a otros creyentes, a otros hermanos también, involucrarse con otros hermanos. Los creyentes maduros, por ejemplo, deben buscar formas de ayudar a otros santos más débiles en su caminar espiritual y por eso debemos involucrarnos, ¿verdad? Ese es nuestro llamado como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así que dice ahí, así que hermanos míos amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados, nuevamente lo vuelvo a decir. Que podamos entonces, ¿verdad?, ya vernos como hermanos en Cristo, como un cuerpo, ¿verdad? Que manifestemos un amor verdadero, genuino, con un verdadero afecto en nuestras relaciones. Esto es un énfasis, ¿verdad?, en ser familia de Dios. Siempre serán, dice Pablo, mis amados, y algún día los veré cuando estemos en gloria para adorar juntos. Y eso es lo que desea el Señor para su iglesia, este tipo de relación, preocupándonos por el bienestar espiritual de los otros y que crezcamos, ¿verdad? Y que luchemos contra nuestro egoísmo y tratemos de servir más, con más deseo, con más amor, ¿verdad? Mutuamente. Que seamos cada uno, ¿verdad?,
que nos veamos cada uno como nuestro gozo y corona, como Pablo veía así a los filipenses. Esto es una verdadera comunión, una verdadera comunidad en la iglesia. Y es verdaderamente asombroso que el Señor haga posible esto, de personas que antes vivíamos en pecado, vivíamos viviendo nuestras vidas egoístas, y que hoy nos ha juntado en un cuerpo, en una iglesia, y más en una iglesia local, ¿verdad? Eso es un gran desafío y debemos crecer mucho en esta área. Amén. Dios les bendiga.